Nuevo con todos ustedes. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, ya comenzada la Cuaresma, un tiempo de preparación en el que la Iglesia, madre y maestra, nos propone 3 claves para vivirla en plenitud: oración, limosna y ayuno. Y en nuestro programa de hoy queremos hablar de un país en el que sus gentes viven un ayuno permanente, un ayuno involuntario, porque no lo hacen por su fe, sino que está establecido por la penosa situación que sus dirigentes vienen generando desde hace años. Pero antes de entrar en materia, queremos recordarles que hoy la Iglesia celebra la memoria del beato Roger Phillock, un hombre que conoció la emigración para formarse primero en la Universidad de Reims y después en el seminario de San Albán de Valladolid, donde sería ordenado sacerdote. Enviado a la misión inglesa, el padre Garnet le hizo pasar un periodo de prueba de 2 años para comprobar su temple, antes de admitirlo en la compañía de Jesús. Al ver que era ferviente y valeroso, lo admitió finalmente. Iba a cruzar nuestro protagonista hacia el continente para realizar allí su noviciado, cuando fue arrestado por sospechas de ser sacerdote, y terminó siendo ejecutado. Y como es habitual en nuestro programa, imploramos la intercesión de nuestro santo emigrante del día, el beato Roger Phillock, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que sean protegidos todos estos hermanos que se suben a las pateras en un viaje desesperado hacia nosotros, a la busca de un futuro más amable. Y hoy lo haremos con una canción a la Virgen de Coromoto, en honor del país al que dedicamos nuestro programa de hoy. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, renace la patria nueva en busca de libertad. Tus hijos clamando están tu santa bendición, patrona de Venezuela, en ti confiamos de corazón. Tenemos que construir de nuevo esta gran nación, sin vicios ni corrupción, sin censura y sin terror. Tenemos que construir la gran patria soberana que un día sí soñara nuestro gran libertador. Venezuela, Venezuela, tu pueblo implorando está el amor y la justicia, la paz y la libertad. Madre nuestra, Madre amada, Coromoto de corazón, hoy la patria está pariendo tu sueño libertador. Hoy la patria está pariendo tu sueño libertador. Virgen de Coromoto, gracias de corazón por escuchar nuestro canto y también nuestro clamor. Virgen de Coromoto, gracias de corazón. Venezuela es tu consentida, porque así lo quiere Dios. Lucharemos, triunfaremos con tu santa bendición. Hoy la patria está pariendo tu sueño libertador. Hoy la patria está pariendo tu sueño libertador. Virgen de Coromoto, gracias de corazón. Queridos amigos,
Venezuela era uno de los países más prósperos de América Latina. Decimos era porque la situación se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Si lo comparamos con España, en 1990 el PIB per cápita español era 4 veces mayor que el de Venezuela. Pero 10 años después, en el año 2000, esta proporción se había reducido a 3. Y según los datos del año 2020, el PIB per cápita español es 40 veces mayor que el de este país, Venezuela. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, es una iniciativa que se define como resultante de la preocupación académica por la falta de información pública oportuna que permita conocer la realidad social de Venezuela y orientar las estrategias adecuadas en materia de políticas y programas sociales en el contexto de una prolongada recesión económica y una aguda conflictividad política institucional. Esta encuesta, publicada en 2020, dice que el 95% de la población venezolana vive en condiciones de pobreza o extrema pobreza. El 58% de los niños venezolanos sufren desnutrición crónica y el 70% de las familias no tienen ingresos suficientes para comprar los alimentos que necesitan. Esta dramática situación se agudiza a marchas forzadas con una inflación en torno al 6.000% mensual, lo que pone la cesta de la compra al alcance de unos pocos privilegiados solamente. ¿Cómo ha podido llegar a esta situación un país que presentaba unas aceptables condiciones de desarrollo junto a unos recursos naturales enormes? ¿Qué ha sucedido para que la situación se degrade de esta manera? ¿Cómo es posible que el país, con una de las reservas de crudo más importantes del planeta, no tenga ni siquiera gasolina en las estaciones de servicio? No hay otra explicación que pensar en una corrupción desorbitada a cargo de sus políticos, que se entregan al robo y al expolio, junto a la inutilidad palmaria de sus dirigentes. El pasado sábado, Leopoldo López, líder de la oposición venezolana y coordinador nacional de Voluntad Popular, publicaba en el diario de La Razón una colaboración en la que definía a la dictadura de Nicolás Maduro como una tragedia global que, aunque afecta en primer lugar a Venezuela, tiene consecuencias globales para el resto de países, y lo argumentaba en base a varias consideraciones, de las cuales enumeramos algunas. La primera es que Venezuela está gobernada por una narcodictadura que ha convertido franjas de su territorio en puertos de salida de cargamentos de droga que envían hacia Europa, Centroamérica, México, Estados Unidos y la costa norte de África. La segunda es que Venezuela se ha convertido en un generador de inmigrantes. Son más de 6 millones de personas los que han abandonado el país a tenor de las dramáticas situaciones de vida. Casi un 30% de su población ha emigrado y el flujo de salidas no cesa. La tercera es que en Venezuela se producen sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La cuarta es que se está produciendo una destrucción incontrolada de vastas zonas de la Amazonia venezolana, llevada a cabo por bandas de delincuentes. La quinta es que con el lavado de dinero del narcotráfico, el gobierno venezolano está interviniendo en la economía de más de 50 países. Y la sexta es que Venezuela está tejiendo una serie de alianzas con países que tienen como objetivo la destrucción de la democracia. Y podríamos seguir enumerando, pero creemos que con estas es suficiente para darnos una idea de lo que está sucediendo allí. Sin duda se trata de emergencias globales que deberían encender las alarmas del mundo. No se puede dejar solos a los venezolanos, afirma Leopoldo López. La lucha de los demócratas venezolanos es la lucha de los demócratas del mundo. Vivo tomando aguardiente para borrar de mi mente el sufrimiento en que vivo, para olvidar a la mujer que me hizo padecer la tarde de aquel domingo. Aunque tenga que morir, hay que morir, porque sin ella no vivo. Tendré que seguir cantando en mi caballo rosado por esos largos caminos. Aunque tenga que morir, hay que morir, porque sin ella no vivo. Tendré que seguir cantando en mi caballo rosado por esos largos caminos. La imagen de esa mujer donde quiera se hace ver si el sábado anda conmigo. Aún recuerdo
cielo extendido. Extasiado me quedé, ay me quedé, perdí los 5 sentidos. Desde ese mismo momento comencé a hacerme ilusiones que yo iba a ser tu marido. Extasiado me quedé, ay me quedé, perdí los 5 sentidos. Desde ese mismo momento comencé a hacerme ilusiones que yo iba a ser tu marido. ¡Oma! Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite la tarde de los sábados. Hoy queremos hablar de la situación en Venezuela, el mayor productor de emigrantes del planeta en estos momentos. Y para ello nos apoyaremos en los testimonios de 2 amigos venezolanos que actualmente viven en España, pero que no hace mucho que se vieron obligados a salir de su país. José y Mónica y José son 2 venezolanos que residen en España. Mónica, ¿desde hace cuánto tiempo estás aquí con nosotros? Tengo casi un año, llegué el 2 de marzo. Del año pasado. Exactamente. O sea, tú trajiste la pandemia prácticamente. Prácticamente. Y José, ¿tú cuánto tiempo llevas con nosotros? Yo llegué unos meses antes, yo llegué en octubre del 2019. Tú te anticipaste. Sí. ¿Cuál es la razón de vuestra venida? O sea, es una cuestión que puede parecer obvia, pero es difícil de comprender para los europeos lo que está pasando en vuestro país. O sea, ¿qué ha sucedido allí en el plano familiar, en vuestro plano personal? Empezamos contigo, Mónica. ¿Cómo vivía tu familia y cómo se ha degradado la situación para obligarte a salir? Bueno, mis padres aún están en Venezuela y somos mi hermana y yo. Vivíamos tranquilamente, incluso yo soy profesora de educación inicial, me gradué allá y apenas me gradué, pues no había algo como, o sea, un sustento. Mis padres no trabajaban y ya era hora, yo trabajo desde los 15 años. Yo dije, me voy a Chile para trabajar y me fui a Chile. De Chile pasé a Perú, me entero que estoy embarazada en Perú, di a luz en Perú y duré un año en Perú. Mis padres llegaron allá porque los tuve que sacar por la situación. Mi hermana decide emprender el viaje acá a España en junio del 2020, del año pasado llegó ella. Y bueno, luego me voy yo a Venezuela de nuevo otra vez porque no tenía cómo quedarme en Perú con mis padres sola. Y después de un año regresé a Venezuela otra vez. Mi hermana se vino primero para poder, como le digo, tener un sustento para nosotros y luego para yo venirme con mi hijo. Yo me tomé porque tengo un hijo de 2 años y quería otro estilo de vida para él, porque en Venezuela ya la educación no vale, ya todo está mal y aparte de eso, antes conseguíamos comida, no conseguíamos alimentación, no conseguíamos nada, pero había dinero. Ahorita hay de todo, pero no hay dinero. O sea, todo ahorita está dolarizado, incluso hasta el combustible, no hay gasolina. Y estuve allá 6 meses y me di cuenta cómo se fue hundiendo más Venezuela en el año que yo no estuve. O sea, ya la gente se acostumbró a lo que es comprar en dólar, y a los bonos que les da el gobierno, porque el gobierno compra a la gente con bonos, o sea, un bono para las embarazadas, y lo que está creando son personas incapaces de trabajar, de buscar sustento. Solamente las empresas están pagando en dólares. Y bueno, yo llegué el año pasado en marzo. Y acá todavía no he trabajado porque estoy esperando mi permiso de trabajo. Esa situación en la que cuentas, en la que no se podía hacer nada, ¿la puedes describir cómo es la vida normal de una familia venezolana hoy allí? O sea, cuando tú regresaste de Perú, esos 6 meses que estabas allí,
¿Cómo hacen las madres para conseguir la comida para sus hijos? ¿Qué posibilidades hay de encontrar trabajo? ¿Los servicios esenciales funcionan? Bueno, hablo de mí, por mí y mi familia. Nosotros llegamos, como le digo, yo soy profesora y de una vez en el colegio donde yo trabajaba anteriormente, pedí trabajo ahí. Me dieron trabajo, pero obviamente si un salario, le pondré como ejemplo, ahorita están pagando semanal $10, donde $10 son 5 productos de la cadena alimenticia, una harina, una mantequilla, ni siquiera alcanza para comprar 1 kilo de pollo o 1 kilo de carne. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nos colocamos a vender comida, sopa, y eso era lo que hacía que nosotros trabajáramos para poder. Yo trabajaba en el colegio y mi mamá vendía cosas en mi casa, como para poder sustentar eso, porque no nos alcanza. O sea, un paquete de pañales para mí costaba nada más $10. O sea, que era un salario semanal. Era un salario semanal, exactamente. Y ahorita me cuenta mi mamá que ahorita todo, o sea, todo está por las nubes. Pero ¿qué pasa? Que el dólar sube y baja y el precio sigue subiendo, no se queda estándar. Si una harina ahorita que nosotros comemos mucha arepa cuesta $3 o $2, si el dólar sube, la harina sube. Si el dólar baja, la harina sigue subiendo. Y así sucesivamente van los productos de la cadena alimenticia allá. ¿Tú vivías en Caracas, en la capital? No, yo soy de Barquisimeto. ¿Eso por dónde queda? Para orientar a nuestros oyentes. Barquisimeto está es la ciudad capital, como le dicen, perdón, está en el centro occidente. Es Barquisimeto, capital, estado Lara. O sea, es cerca de Colombia, de la frontera con Colombia. No, está mucho más acá. Mucho. José, en tu caso, ¿cómo era la situación que te obligó a marcharte? Bueno, en principio mi hijo fue quien tomó la decisión de venirse acá, dejando a su esposa y a sus hijos allá. Ya mi hijo tiene 4 años aquí en España. Él vino apoyado con un primo, tenía un primo aquí, y su primo fue quien lo apoyó, vivían en una misma habitación. Y bueno, afortunadamente tienen el don de la música y ambos cantaban y se iban a cantar al metro. Y cuando no, le salía un trabajito de construcción por allí, hasta que como al año aproximadamente, como mi hijo es ingeniero en sistemas, pudo conseguir un trabajo en su área, ¿no? Y con el tiempo, pues, a los 2 años de él estar aquí, fue que pudo mandar a buscar a su esposa, a sus hijos, y a los 3 años fue que nos mandó a buscar a nosotros, a mi esposa y a mí, o a sus padres. Ahora, nosotros, por ejemplo, en mi caso, mi esposa es docente, igual que Mónica, y tristemente, como ya todos sabemos, el sueldo no alcanza para nada. No hace mucho el sueldo mínimo en Venezuela nos llegaba a 3 euros, y pues ella se le hacía cada vez más difícil ir a su sitio de trabajo porque no había transporte. En ocasiones tenía que caminar o esperar mucho rato para que pudiera pasar un transporte para poder ella llegar a su sitio de trabajo. Igualmente pasaba con los alumnos. El alumno que no vivía cerca, pues se le costaba llegar a clases. ¿Y qué pasa? Que había mucha deserción estudiantil porque no tenían sus padres cómo mandar a sus hijos al colegio porque no tenían comida en su casa. Entonces hubo mucha deserción estudiantil y por supuesto también muchos docentes y muchas familias se han ido de Venezuela. Solo en mi círculo social, por decir en el barrio donde yo vivía, de mis conocidos se han ido o se fueron antes de que yo me viniera 100 personas. Nada más mi círculo social, sin contar el resto, ¿no? Actualmente se han ido de Venezuela, se han ido cerca de 5 millones de venezolanos del país. Y muchos de los que están en Venezuela, que se quedaron, que todavía están ahí, viven de lo que le manda su familia, que de afuera, pues. Ahora, en mi caso particular, a nivel personal, yo estaba trabajando en una empresa
la cual cerró sus puertas con el finiquito o la liquidación que me dieron. Tuve la oportunidad de comprarme una camioneta o un autobús de pasajeros. Estuve trabajando como chofer de autobús de transporte público, y pues lamentablemente eso se vino deteriorando cada vez más. La ruta de transporte en la cual yo trabajaba ya no quedaba ningún autobús funcionando, porque no había repuesto, no había caucho, cada vez costaba más para la gasolina. Entonces cada uno de los compañeros choferes fue vendiendo sus unidades y todo esto, y los que no la vendieron pues se quedaron con el carro estacionado al frente de la puerta de su casa, porque no tenían cómo hacer que rodara, porque no tenían un repuesto que les faltaba, y comprarlo pues era casi. Entonces mi hijo nos dio la opción de que nos viniéramos para acá. Él nos envió el pasaje. En el 2019 yo le dije a mi esposa, bueno, si Johan, mi hijo, que si no nos manda el pasaje, porque tal vez no pueda, porque sabe que aquí tampoco tiene que cubrir gastos y tiene a su familia, nos vamos para Brasil. Pero de que nos vamos, porque no podemos seguir viviendo así, pues no podemos. Y bueno, tristemente también tuve la experiencia en el 2017 de ver a mis padres fallecer por falta de medicamentos. Habían situaciones en que no teníamos cómo comprar los medicamentos. Muchas veces había que ir a Colombia o buscar la forma de mandar a alguien o contactar a alguien en Colombia para mandar algún medicamento que uno requería para sus familiares, pero también eso requería de tener dólares, de comprar dólares para poderlos, y así, ¿no? Entonces, lamentablemente pues falleció mi padre, casi al mes falleció mi madre, y bueno, ya estando mis padres muertos, a los 2 años, cuando mi hijo ya dijo que nos iba a mandar el pasaje, pues tomamos la decisión de venirnos, porque ya no íbamos a hacer más nada allá. Ciertamente está mi otra familia, están mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados allí, que la están pasando muy mal. Hablabas del déficit sanitario. ¿Cómo es la atención médica? Los medicamentos no existen, o hay que tener muchísimo dinero para comprarlos. Pero con la asistencia médica pasó lo mismo que nos contabas con el transporte, que ha ido desapareciendo. Es igual, y es más grave aún el tema de la asistencia médica. Tanto doctores como enfermeros, personas del sistema sanitario se han tenido que ir del país. Además de eso, hay otro agravante, que es que el sistema eléctrico no funciona como debería funcionar, y hay zonas más afectadas que otras que por una semana entera no tienen sistema eléctrico, no tienen luz, energía eléctrica. Y en esos hospitales que están cerca de esa zona, los pacientes, por ejemplo, que tienen que dializarse un día sí o un día no, pues semanalmente, pues la ven muy mal. Las empresas que tienen, dependiendo de una nevera, en farmacias o en carnicerías, que tienen que tener sus productos en nevera, también se ven afectados porque no hay energía eléctrica. Entonces, todo se ha ido agravando. Ese es un conjunto de cosas que se ha ido agravando. Ay, cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolía. El corazón se dilata, me dice que es culpa mía, que todo lo que ha pasado fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras y debo nadar muy fuerte si quiero alcanzar la orilla. Que si entré en tu laberinto, pues la entrada en la salida, todo tiene su principio, pero yo no lo sabía. Si los luceros brillaban y las rosas florecían, si la luna te guardaba traiciones que tú me hacías, el viento corrió en mi contra, las piedras se interponían y hasta el mismo ruiseñor un día cantó y adornó mi fantasía.
Con sus labios me besó, me llenó de hechicería. Es tan difícil quitarte del pensamiento que mala suerte la mía. Te quieren tanto mis ojos que hasta en las sombras te miran. Y es por esto que no niego que te quiero todavía. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de Venezuela. Mónica, la educación se viene abajo. ¿Qué es lo que hacen con estos chicos que no pueden enviar los padres a la escuela porque no tienen comida o no tienen transporte? ¿Qué sucede con ellos? En la pública está en decadencia la educación pública. Ahora la educación privada, que era donde yo trabajaba, son muy pocas las personas que tienen para pagar $50 por matricular a un niño. Igual así tengan que enviarles sus tareas por telemáticamente, la gente no tiene ese dinero. Y hay muchos niños que se están quedando sin educación. Muchas personas que hablo desde preescolar, que soy yo, hasta niños que están en diversificada. O sea, 4º, 5º año, personas que se están graduando, ahorita no están haciendo actos de graduación, no tienen cómo sacarle un título. Y nada, profesores que iban a públicos, ahora no hay profesores en escuelas públicas allá, que es la educación gratuita. Debes tener dinero para que tu hijo tenga una educación. Hacen, ¿qué? 4 años, tuvimos que sacar a mi hermana para inscribirla en un colegio privado porque no tenía profesor ni de química, ni de matemáticas, ni de inglés. ¿Cómo se gradúa una niña de 5º año, sale para entrar a una universidad, un bachillerato, sin esas materias que son las principales? O sea, no podía. Tuvimos que hacer sacrificios, mi mamá y yo, y hasta mi abuela, para pagarle un colegio privado a ella, para que pudiera graduarse y para poder matricularse en una universidad. Porque allá la universidad pública no están dando clases, ni siquiera las personas que están entrando para tener una carrera. Allá en Venezuela ahorita no vale estudiar. Lamentablemente y tristemente lo digo, o sea, no vale estudiar. Hablamos de cómo se ha caído el transporte, la educación, el suministro eléctrico, el combustible. El transporte no funcionaba porque no hay combustible. Curiosamente, en el país con mayores reservas de petróleo, las gasolineras no funcionan. Pero ¿y la seguridad? Llegan noticias de que en el 2020 la violencia que se ha instaurado en las calles de Venezuela ha tenido 11 veces más fuerza que el COVID. O sea, ha provocado 11 veces más muertos que el COVID. En vuestros últimos tiempos allí, no hace mucho, 12 meses en el caso de Mónica, algunos más en el caso de José, ¿cómo se percibía la seguridad en la calle? O sea, ¿uno podía moverse tranquilamente o tenía que hacerlo con mucha precaución porque hay mucho asalto? Sí, bueno, de hecho, hablándolo con mi familia, en el caso de que me tocara regresar a Venezuela por alguna otra razón, porque no pude vender mi vivienda, sino que todavía la tengo allá, tenemos una amiga que se está quedando allí, sinceramente a mí me da miedo regresar a Venezuela. ¿Por qué? Porque yo me vine por el mismo temor y porque venía ya un momento en que el gobierno no le quería pagar a las aerolíneas y por consiguiente las aerolíneas internacionales no querían prestar servicio a los aeropuertos en Venezuela, no querían llegar a Venezuela. Entonces, para evitarnos esa situación de que mi hijo comprara los pasajes y luego no hubiera avión para salir, entonces él prefirió comprar el pasaje que saliera el avión de Bogotá. Nosotros nos fuimos por tierra para salir por la frontera hacia Cúcuta, luego llegar hasta Bogotá. Afortunadamente tenemos amigos en muchas partes del mundo y bueno, nos quedamos una semana allí, unos amigos en Bogotá,
en Bogotá hasta que llegó la hora de salir del aeropuerto de Bogotá. Y para regresar a Venezuela me imagino que sería la misma travesía, pero entonces cruzar esa frontera, pasar por en tierra por Venezuela me da terror ahorita. Porque la misma guardia del gobierno o la policía, que si ven a uno el pasaporte, tú vienes de tal lado o tú vas para tal lado, tú debes tener dólares, entonces buscan la forma y la manera de quitarte lo que tienes encima. La misma policía, la misma guardia, sin contar los demás malandros o ladrones que comúnmente ya conocemos. Y bueno, sí, iba a decir otra cosa, perdón. A mí me extorsionaron al salir para acá, en el aeropuerto, la misma policía venezolana. Me cobraron 20 euros por firmarme, sellarme el pasaporte de mi hijo, porque yo soy madre soltera y los apellidos de mi hijo son los mismos míos. Soy madre única, no tenía ningún problema. ¿Qué pasa? Que mi hijo tiene nacionalidad peruana, porque nació allá. Él tenía que tener un salvoconducto para salir, o sea, todo era mentira. Yo tuve que buscar, aparte que le pagué al guardia para que me dejara salir, llamar a personas que conocían en el aeropuerto para que me dejaran pasar. Y la mujer me dijo, o sea, yo no te puedo retener acá, o sea, tú puedes salir. O sea, la corrupción está tan grande allá que por todos los medios, así ellos sepan que tú vas a salir de España, ella lleva euros para salir, o sea, te quieren joder de cualquier manera. La corrupción es otro de los aspectos que se han implantado. Según los índices internacionales, Venezuela está a la cabeza de los países más corruptos. ¿Solamente con la policía o cualquier trámite con la administración tiene que pasar por ese conducto? Todo tipo de trámite, los mismos abogados, todo. Yo voy a sacar una literal de nacimiento, un acta de nacimiento para Venezuela, yo tengo que pagarle al abogado para que el abogado le pague al funcionario, para que el funcionario le pague al otro para que me saque el acta. O sea, en todos lados. Allá en Venezuela no es como acá que por cita todo electrónico, no. Allá si usted no le paga a la persona, pues no tiene absolutamente nada. Y hablo desde una literal de nacimiento hasta el aeropuerto, hasta de lo más mínimo. Porque allá todo es corrupción, todo es pago, todo es así. José, pero eso antes no sucedía, ¿no? No, y además que surgió una figura nueva que también son como terroristas, por decirlo así de alguna manera, por darle un nombre, que son los famosos colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay empresas, personas que de repente quieren montar su negocito para trabajar, qué sé yo, honradamente, y llegan algunos colectivos que son personas civiles, pero con armamento que el gobierno les ha dado, y te dicen, bueno, me tienes que dar tanto dinero para nosotros cuidarte para que no te pase nada. O sea, para que no te vayan a robar, nosotros te robamos primero, algo así, en otras palabras. Estilo una vacuna. Pero sí, lo que llamamos también vacuna. Entonces, eso existe en Venezuela. Y que, bueno, yo no sé si se me ocurre ahorita, o me acordé del otro tema, que es que el gobierno tiene los famosos gobiernos paralelos, que es público notorio también. Cuando gana una alcaldía de la oposición, el gobierno monta una alcaldía del gobierno. Si gana la gobernación o una provincia, aquí le dicen provincia, ya es una gobernación de la oposición, entonces el gobierno monta una gobernación del gobierno. Y lo vimos con la Asamblea Nacional. Ganó la Asamblea Nacional de la oposición y sacaron una asamblea paralela. Pero esto ¿desde cuándo, José, se ha incrementado, se ha hecho tan notorio? Porque cuando tú eras joven, mucho más joven que ahora, José no es un hombre muy mayor, pero digamos, hace 20 años esto sucedía ya. Bueno, yo recuerdo de que yo, cuando estaba niño, yo tomaba agua del grifo, del chorro, como lo hago aquí. Yo abro el fregaplato, el fregadero, agarro agua y tomo agua de él. Antes en Venezuela se hacía así. Y bueno, ahora, así como poco a poco se han ido deteriorando muchas cosas, las cosas han ido empeorando desde que evidentemente se montó el gobierno de Chávez.
al montarse el gobierno de Chávez, las cosas empezaron a cambiar. Desde la famosa Constitución, que hicieron unos cambios del artículo, con el referéndum y todo esto, entonces ya las cosas por ahí se fueron deteriorando. En principio todo sonó muy bonito porque mucha gente quería el cambio de la famosa corrupción de Carlos Andrés, de Luis Herrera, de todo esto, de los gobiernos anteriores, y querían un cambio. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con esto, pero bueno, la mayoría decidió y montaron a Chávez en el gobierno. Y bueno, como mucha gente dice, pues cuando un gobierno se monta por sangre, bueno, no puede terminar de otra manera. ¿Qué pasa? Que el hombre empezó a descubrir lo que realmente era. O sea, lo disfrazó con palabras muy bonitas, muy elocuente, muy buena oratoria, pero después se descubrió que era lo que realmente era, un lobo disfrazado de oveja. Y bueno, lamentablemente este señor al fallecer deja al otro que es peor aún. Que era... Que es Nicolás Maduro. Colega tuyo, era conductor de autobuses, ¿no? Era, sí, sí. Y bueno, según los que supuestamente lo conocieron, también pertenecía a un sindicato en el metro de Caracas y bueno, no era muy buena ficha, que digamos, muy buena persona. Vosotros lleváis un año y medio ¿qué ha sucedido durante este tiempo? Por las noticias que tenéis de los familiares que han quedado allí, la cosa ha empeorado más aún, se ha deteriorado más. Y más que todo con el virus. Tengo hasta videos de mi tío que lo meten al hospital y muere en los brazos de mi prima, en el carro de mi prima, o sea, ni siquiera pudo llegar al hospital. No lo quisieron atender porque mi tío estaba asfixiando y de una vez dijeron, eso es COVID. Y mi tío muere en el carro de mi prima, en sus brazos. Nada más por el virus se ha deteriorado más todo allá, todo. Y la gente como cree que, o sea, es como yo digo, nosotros acá se trabaja, no sé, antes allá era muy poco. El cambio para nosotros aquí y allá es que aquí todo tiene reglamento, allá no, allá la gente hace lo que quiere, ellos mismos hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué me ha dicho mi mamá? Que allá la gente tiene que tener dinero para poderse mantener por la salud. Allá se ha deteriorado mucho más es la salud. Lo que le venía diciendo, aparte de lo de la salud, el transporte. Por lo menos cuando yo fui, yo podía montarme en un autobús que me trasladara del trabajo a mi casa. Mi mamá dice que camina por horas y las distancias no son nada cercas. Mi bisabuela la tienen en un sitio y mi mamá se va caminando desde ese lugar hasta mi casa, de mi casa hasta ese lugar. O va a ir al centro y tiene que caminar. O sea, allá la gente se está desgastando física, emocional y mentalmente. Eso es lo que tiene enfermo a la gente allá. Todas esas cosas que están sucediendo. Ahora no se va casi la luz, pero cuando no hay casi luz, entonces tienen que ver y pedirle y rogarle a un guardia para que le eche gasolina a los carros. José, ¿tú qué noticias tienes? Bueno, últimamente lo del dólar, ¿no? Que no es nada nuevo, porque ya sabemos que las cosas hoy cuestan 1.000 bolívares, ya mañana cuestan 1.200, la semana al día siguiente, al tercer día ya cuestan 1.500 y así, ¿no? Como estaba comentando Mónica. Y con relación al transporte, antes de yo venirme, mucha gente había agarrado camionetas, habían personas que de alguna forma, por rebuscarse la vida, prestaban sus vehículos para transportar a la gente, pero evidentemente había que pagarle. Unas personas que tuvieran una camioneta pick-up, ¿okay? O un camión de baranda, no era cerrado, sino de baranda, o incluso camiones donde se lleva carne, también habían personas que usaban eso para transportar personas, a riesgo de que alguien se cayera de allí. De hecho, ocurrió. En una ocasión me contando una persona, un señor, que un familiar de él se montó en un camión de barandas descubierto, pero solo lo que lo permitía que no se cayera la gente era la baranda, y en una curva
se salió a la baranda y todos los que estaban montados se cayeron del camión. Por supuesto, muchos tuvieron lesiones. Entonces, la situación de Venezuela de verdad que no es nada fácil. No es nada fácil. Y recuerdo cuando yo estaba con mi papá, yo estaba con él el día que falleció, estaba un señor también. Mi papá tenía 85 años en el momento que fallece. Había un señor con él en la misma habitación de 50 años, 55. Más delgado, más flaco que mi papá. Y bueno, estaba recién operado, le inyectaban los alimentos por el estómago. Pero yo decía, bueno, si me va a morir ahorita, ese señor no debe pasar un mes, por la condición como yo lo veía. Entonces hay una desnutrición increíble por la falta de alimentos. Hay personas que no comen carne, si comen carne una vez al mes, es mucho si comen carne una vez al mes. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente depende de una caja, que es un modelo cubano que implantó Cuba y lo copió Venezuela, que supuestamente, en teoría, le debería llegar a las personas cada 15 días, una caja que trae 1 kilo de arroz, 1 kilo de pasta, 1 kilo de harina, granos, que por lo general es lenteja, una mayonesa que según las personas que allegadas o personas comentan de que esa comida la traen de México o la traen de otra parte, que es comida de tercera, ni siquiera es comida de primera. Entonces te viene en una caja, supuestamente a cada 15 días, hay zonas donde llega cada mes o hay veces en que llega cada 2 meses. Entonces, si el sueldo no te alcanza, hay personas que dependen de esa caja para medio comer algo por lo menos unos días, y dependiendo el número de personas que vivan en ese hogar. Entonces la situación de verdad en Venezuela es bastante grave, es bastante crítica. Por eso es que mucha gente opta por salir de Venezuela. Muchos a pie se van caminando, saliendo desde su casa hasta cualquier otro país, Colombia, Perú, Ecuador, donde quieran, donde puedan llegar. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo de nuevo. Yo quisiera, solo por esta vez, robarte con una mirada, un beso que te llegue al alma, Y que el mundo supiera lo que hay entre tú y yo. Me está matando este silencio, por favor. Y es que te sigo pensando, cada vez imaginando cuando la pasas conmigo. Sé que tú sientes hoy lo mismo. Y es que te sigo extrañando, yo no sé cómo ni cuándo. Me he vuelto loco por ti. Dime qué le hago si este corazoncito te ha elegido a ti. te sigo pensando, siempre imaginando. Yo no te prometo enamorarte antes de conquistarte. Vamos pasito a paso, no hay por qué precipitarse. Llevo 30 veranos en el equipaje para que la señorita no se estrese y se relaje. Tengo esa piel miel, no me contestes. Es el que no quiere, pero luego se interesa. Aunque seamos amigos, yo sé que sientes lo mismo. Y es que te sigo pensando, cada vez imaginando cuando la pasas conmigo. Sé que tú sientes hoy lo mismo. Y es que te sigo extrañando, yo no sé cómo ni cuándo. Me he vuelto loco por ti. Dime qué le hago si este corazoncito te ha elegido a ti. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de Venezuela. Cíclicamente en Venezuela hay elecciones, son pantomimas, todos los observadores internacionales han dicho que están amañadas, pero la gente ¿cómo lo vive esto? No van a votar, o hay gente que vota, hay gente que está contenta con Maduro en esta situación de miseria porque tienen un poquito menos de miseria que el de al lado. Eso es, o sea, ¿qué razón es la que toda esta gente creéis que tiene para seguir apoyando a un tipo como Maduro? Vamos, Maduro es la cabeza del sistema, es el sistema corrupto y envenenado en realidad. La verdad es que yo no sé qué le ha dado el hombre a esta gente, porque ellos son
venezolanos igual que uno, son seres humanos igual que uno, viven las mismas situaciones igual que uno, tal vez viven de las promesas que el gobierno le hace, tal vez viven más cerca del enchufado. Nosotros le decimos los enchufados, los que están más cerca del gobierno, que les prometen, bueno, si tú lo haces, yo te doy más facilidades, o en vez de darte una caja, te doy 2 cajas, por ejemplo, o como dice ella, que el gobierno para apalear la situación en cuanto a la parte de los sueldos, da unos bonos supuestamente mensuales, saca mensualmente un bono por siempre se inventa un nombre. Entonces inventó una famosa tarjeta de la patria, que deberían todos los venezolanos tener esa tarjeta de la patria, porque supuestamente en un futuro iba a ser el documento de identidad. Entonces todos deberían tener esa tarjeta de la patria, y el que no tuviera esa tarjeta de la patria no le iban a dar el bono. Un bono que los montos también varían, entonces, pero iba a ser cada cierto tiempo. Entonces, siempre la gente está como o viviendo de las promesas o viviendo de las amenazas. Entonces, si haces tal cosa, te doy. Si no haces tal cosa, no te doy nada. ¿Sabes? Entonces, es algo así. Entonces, de verdad que las personas que votan son las personas que están, evidentemente, de alguna forma conectadas con el gobierno, bien sea que pertenezca a un consejo comunal, que son las personas que trabajan en la comunidad, o los guardias, los policías, qué sé yo, los colectivos, que amenazan a la gente para que vayan a votar, porque si no, no les va a llegar el bono, si no, no les va a llegar la caja, y así sucesivamente. Últimamente, la gente de la oposición, ¿qué ha hecho? Bueno, el que esté en contra del gobierno no salga a votar, y se ha visto reflejado en las elecciones. En las últimas elecciones, que la gente no ha salido a votar. Bueno, la gente que está en contra del sistema. Y como le había comentado al principio, cerca de 5 millones de venezolanos han ido del país. Por consiguiente, los pocos que quedan ya como que es minoría, entonces ya queda un poquito más de mayoría a favor del gobierno, que son los que trabajan todavía en los entes públicos, porque hay muchas empresas privadas de edificios, por ejemplo la Movistar. Conocí una chica que trabajaba en Movistar, que la ascendieron. ¿Por qué? Porque ya el edificio de 4 pisos, ya quedará 1 piso o 2 pisos de gente, porque ya la mayoría se ha ido. Entonces, claro, los que quedan, bueno, vamos a ascenderte para que puedan ocupar los cargos. Entonces, igualmente pasa con los ministerios. En los ministerios públicos ya mucha gente se ha ido también. Gente que trabaja para el gobierno, que no está apoyando al gobierno, pero que trabaja para el gobierno, pues ya se ve que la situación no la resisten y se tienen que ir del país. Entonces, Mónica, es un dolor tener que abandonar tu país por estas circunstancias. Lo sufrí, ese dolor 2 veces. La primera, porque me tuve que ir a Chile por una mejor calidad de vida, y la segunda, cuando me vine para acá. Eso es un dolor, pero uno hace un sacrificio. Yo lo hice por mi hijo. Y dentro de lo que cabe, aunque mi mamá me diga, yo estoy bien, yo sé que no lo está, pero ella nunca me va a decir que está mal. Allá tengo a mis abuelos. Y uno dice que el temor más grande que uno tiene cuando sale del país es que se te muera un familiar y tú no puedas estar ahí. Aquí ya con este virus y con todo lo que está sucediendo, todos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar o no pueda pasar. ¿Tienes esperanza en volver? No. ¿Y tú, José? Quisiera volver, pero no sé si pueda volver. Porque todavía están mis hermanos, mis sobrinos, y todavía hay gente muy querida, amigos, pues. Pero la verdad es que no sé si pueda volver. Vamos a terminar con una canción de un venezolano importante, José Luis Rodríguez, el Puma. Tiene una canción que se llama Por si volvieras. Él dice que hay que dejar una puerta abierta a la esperanza, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a dejar esa puerta abierta. Os agradecemos mucho vuestra presencia en nuestro programa y os deseamos todo lo mejor aquí en España con nosotros. Muchas gracias. Siempre hay que dejar la puerta de la esperanza abierta. Esa es la última puerta que se cierra. Por si volvieras, por si volvieras, la puerta la dejo abierta.
para que puedas pasar, por si volvieras, por si volvieras, la puerta la dejo abierta para que puedas pasar. Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote, por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar. Y en nuestra mesa hay un lugar esperándote, por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar. Por si volvieras, por si volvieras, paso las noches en vela para besarte al llegar. Por si volvieras, por si volvieras, paso las noches en vela para besarte al llegar. Y en el salón siempre hay un fuego encendido, por si volvieras con frío, que puedas sentir calor. Y en el salón siempre hay un fuego encendido, por si volvieras con frío, que puedas sentir calor. Por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras para que sepas llegar. Por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras para que sepas llegar. Y nuestra habitación la tengo ya preparada, por si volvieras cansada y quieres sentir amor. Y nuestra habitación la tengo ya preparada, por si volvieras cansada y quieres sentir amor. Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hemos tenido la oportunidad de conocer la terrible realidad de una situación desesperada. Una tragedia de tal calibre que no pocas mujeres venezolanas se ven obligadas a cruzar la frontera de Colombia para someterse a vejaciones inenarrables y conseguir así el dinero necesario para comprar alimentos y poder sostener a su familia. Recuerdo una conversación con don José Ciro González Bacallao, obispo de Pinar del Río, en Cuba. Me hablaba de las jineteras, esas mujeres cubanas que se ofrecen a los turistas a cambio de unas monedas. Don José me decía: yo las comprendo y las perdono, porque la tragedia familiar que viven les obliga a hacer lo que hacen. Una realidad terrible, en definitiva, pero que, no olviden ustedes, se nos está proponiendo aquí en España, desde algunas opciones políticas. Despedimos a Mónica y a José, dos amigos venezolanos que nos han acompañado en el programa de hoy. Y solo nos queda desearles una feliz quincena. Disfruten de esta Santa Cuaresma y tengan mucho cuidado con esta pandemia que todavía se recrea entre nosotros. Y recuerden, quédense con lo mejor. No se conformen con menos. Quédense con Radio María. Que Dios les